Hola, bendiciones, amados hermanos. Aquí te saluda el pastor Juan Carlos Lima y estamos entrando ya a la lección número 2 de esta serie que le hemos titulado Los 4 Evangelios. Y hoy vamos a aprender muchísimo que tal vez nunca te imaginaste que era relacionado con los 4 evangelios, pero es de mucha importancia poner estas bases. La semana pasada comenzamos con la pregunta: ¿por qué 4 evangelios? Hoy vamos a ver un poquito de los diferentes grupos que existían en el tiempo de Jesús. Para nosotros comprender un poquito más los evangelios vamos a poner estas bases. Pero quisiera comenzar, amados hermanos, enseñándote lo que es la lectura bíblica de semana número 2. Amén. La lectura bíblica es Mateo capítulo 13 a Mateo capítulo 24. En 2 semanas tendrías que haber ya leído lo que es estas 2 lecturas. Mateo del 1 al 12 fue la primera semana y Mateo 13 al 24 esta semana. Así que por favor te invito que no te atrases. Amén. Y comencemos entonces, amados hermanos, porque sí hay bastante que tenemos que ver el día de hoy. Y la semana pasada comenzamos viendo lo que era esta gráfica, amén. Esta gráfica de mucha importancia, que espero tú hayas logrado anotar todo lo de esta gráfica. Vimos cosas de mucha importancia, como por ejemplo, cómo es Cristo presentado en cada uno de los evangelios, amén. Que yo no sé si ya te diste cuenta, pero esta presentación que hacen también aparece en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 7. Vamos allá, por favor, rápidamente, porque ahí en el capítulo 4, versículo 7, aparecen 4 seres vivientes. Amén. Y mira lo que dice: el primer ser viviente era semejante a un león. O sea que el primer ser viviente representa el evangelio de Mateo. Sigue diciendo: el segundo era semejante a un becerro. Este representa el evangelio de Marcos. Amén. Al evangelio de Marcos. Sigue diciendo: el tercero tenía rostro como de hombre. Este representa el evangelio de Lucas. Amén. Y el último, el cuarto, era semejante a un águila volando. Este representa el evangelio de Juan. Es muy hermoso cómo se da estos diferentes puntos que son importantes verlos. Amén. Esto igualmente aparece en Ezequiel capítulo 1 al versículo 14. Del 1 al 14. Ve conmigo ahí Ezequiel y te vas a dar cuenta que aparecen estos seres vivientes también. Capítulo 1, del 1 al 14. Pero aquí nos dan un poquito más de información. Mira el versículo 5. Vamos a ver. Dice: y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué el número 4? Yo no sé si tú sabes, pero el número 4 está relacionado con la tierra. Entonces, cuando habla la Biblia acerca de 4 en estos puntos, está hablando acerca de algo en relación con la tierra. Y sigue diciendo: cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Y aquí están, yo creo que aquí están las caras. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas con los 4 lados. ¿Dónde está? Aquí está, el versículo 10. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey, ¿te das cuenta? A la izquierda en los 4, asimismo también en los 4, cara de águila. Es interesante esto, ¿verdad? Yo no sé en plenitud
todo el mensaje que existe de esto, pero me llama la atención de que se mencionan básicamente lo que representa el rey, el siervo, el hombre y el Hijo de Dios, que descendió del cielo, el águila, ¿verdad? Que descendió del cielo y subió nuevamente. Entonces, hay bastante relacionado con número 4 en la Biblia. Amén. Por ejemplo, tenemos los 4 puntos cardinales, las 4 estaciones del año, los 4 evangelios de la vida de Cristo. Todo número 4 tiene que ver con el planeta Tierra. Amén. Por eso es de que hay 4 evangelios. Entonces, vamos a hacernos ahora esta otra pregunta. ¿Cómo llegaron los romanos al poder? Y ahí en Daniel capítulo 2, versículo 1 en adelante, se nos dice: en el año segundo del reinado de Nabucodonosor, tuvo sueños y se turbó su espíritu y no podía dormir. A Nabucodonosor se le dio, amados hermanos, un sueño donde se le dejó saber los próximos imperios que venían, comenzando con el imperio de él, el que él gobernaba, el imperio de Babilonia. Es más, amados hermanos, los profetas que Dios mandó les dejó saber al pueblo de Judá el imperio antes de que comenzara a gobernar y la cantidad de años, como lo podemos ver ahí. La cantidad de años y el imperio de Babilonia, 70 años, que ellos iban a estar cautivos allá. Entonces, aquí hay bastantes cosas que se le mostraron a Nabucodonosor y a Daniel también. Por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que la cabeza de oro, entonces, Daniel le dice a Nabucodonosor: este es el imperio de Babilonia. El segundo es el imperio de Medo-Persa, el pecho y los brazos de plata. El tercero es el imperio griego. Ahí te estoy dando los versículos bíblicos para que los tengas. Tiene que ver con el vientre y muslos de bronce. Amén. Y el último, sus piernas de hierro, es el imperio romano. Ahora, los versos bíblicos que te apunté aquí tienen que ver con lo que es en relación a estos imperios. Amén. Y démonos cuenta que a Daniel se le mostró también qué significaban estos imperios en forma de animales, para entender un poquito lo profundo de estos imperios. Por ejemplo, el imperio de Babilonia, a Daniel se le mostró que era como un león. Mira qué interesante. Ahora, esto es de mucha importancia porque te vas a dar cuenta que cuando entremos a la clase de Apocalipsis, se nos van a mostrar cosas en figuras de animales, como el oso, amén, como el leopardo. Y aquí vamos a comenzar a poder ver, vamos a ir a poder regresar al libro de Daniel y ver, amados hermanos, qué cosas hicieron estos imperios. Por ejemplo, el capítulo 13 de Apocalipsis y el capítulo 17 de Apocalipsis, que habla del anticristo y de las bestias. Amados hermanos, ahora vas a poder regresar, y como los mencionan como en figuras de animales o de bestias, ahora vas a poder regresar a ver en Daniel toda esta información y darte cuenta y estudiar a profundidad cómo fue el imperio babilónico, cómo fue el imperio medo-persa, cómo fue el imperio griego y el imperio romano. Sigamos viendo entonces. Entonces, esto es de mucha importancia para comprender algunos otros puntos de la Biblia. Apocalipsis capítulo 13 y capítulo 17 nos da algunos de estos animales que aparecen aquí. Pero miremos entonces ahora el último imperio, el imperio romano. Y démonos cuenta que sus piernas eran de hierro mezclado con barro. Ese será el imperio del anticristo. Aunque es el imperio romano, recordémonos de que el imperio romano cuando cayó,
se convirtió en lo que ahora conocemos como Europa. Yo tengo una clase acerca de eso, tal vez más adelante podemos verla en una de las clases. Yo creo que en Apocalipsis miramos ese punto. Pero date cuenta que Daniel 7:7 la describe así: una cuarta bestia terrible y espantosa, y en gran manera fuerte, que tenía enormes dientes de hierro. Ahora, ¿por qué va a ser el imperio del anticristo de hierro y de barro? Bueno, eso lo vamos a ver en Apocalipsis, es algo muy interesante. Entonces, estos cuatro imperios, amados hermanos, están relacionados con la forma que empezó el gobierno romano en el tiempo de Jesús. Lo que pasó fue, y lo que cuenta la historia, es de que los judíos estaban hastiados ya del imperio griego y mandaron a pedir ayuda a lo que en ese entonces no se conocía todavía que iba a ser el imperio romano, aunque probablemente ya habían inicios. Les pidieron ayuda para deshacerse de la autoridad que tenía el imperio griego sobre ellos. Porque recordémonos que el imperio griego, como Antíoco IV, los puso a adorar a imágenes que representaban su persona. Y a los judíos no les agradó nada de eso. Es más, amados hermanos, dice la historia que Antíoco mandó a matar cerdos en el templo o en los holocaustos que ellos estaban haciendo. O sea, amados hermanos, fue algo fuera de serie esto. Entonces ellos contrataron a lo que después vino a ser el imperio romano para deshacerse del imperio griego. Lo que ellos no sabían, los judíos, era que el imperio romano iba a tomar ventaja de esa contratación y iba a gobernarlos por muchos años. Amén. Bueno, ahí es donde comienza el imperio romano. Así fue como llegaron al poder. Amén. Cada uno de estos imperios iba ganándole al otro para tomar poder. Lo describe ahí Daniel capítulo 7, del 4 al 7. Lo describe bien cómo fue que llegaron ellos al poder. Bueno, miremos ahora entonces cuando está Jesús naciendo, y nos damos cuenta que hay una diferente estructura a la que conocemos del Antiguo Testamento del gobierno romano. Miremos entonces cuál era esa estructura. Lo primero y el grado más alto que existía era el grado de emperador. Ese era el grado más alto que existía en el gobierno romano. Y en la Biblia aparecen varios emperadores. Por ejemplo, en Lucas 2:1 aparece Augusto César. Y este es de mucha importancia porque es el emperador que existía cuando Jesús nació. Amén. Cuando Jesús nació. Pero también está Tiberio César. En Lucas capítulo 3, versículo 1, este es el emperador cuando Jesús fue crucificado. Estos dos emperadores son de mucha importancia porque uno está cuando Jesús nace y el otro está cuando Jesús es crucificado. O sea, amados hermanos, que el que mandó a matar a los niños no fue un emperador. Vamos a ver qué fue o qué posición tenía. Realmente tenía una posición baja en el gobierno romano. Pero vamos a ver eso despuesito. Miremos entonces. Después de los emperadores, amados hermanos, estaban los procuradores. Amén. Procurador, según el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, dice: cargo de la administración romana en las provincias imperiales, esto es, las administradas directamente por el emperador. Había un procurador que era a la vez gobernador civil y militar. Amén. Hay algunos procuradores mencionados en las historias de Jesús. Por ejemplo, Poncio Pilato era un procurador cuando Jesús fue crucificado.
O sea, amados hermanos, de que Poncio Pilato estaba más alto que lo que eran los Herodes, que vamos a conocer después. Entonces, es de mucha importancia esto. Los emperadores eran el punto más alto en el gobierno romano. Los procuradores venían después. Y después venían los reyes y los tetrarcas. El rey que mandó a matar a los niños era uno de los reyes bajo procuradores, bajo emperadores. Amén. Y me voy a quitar de ahí para que puedas ver la gráfica bien. Herodes el Grande. Ese fue uno de los reyes, Mateo capítulo 2, versículo 1. Rey que hizo el templo para los judíos y mandó a matar a los niños. Él tenía temor que el rey de los judíos que había nacido le iba a quitar su puesto, aunque era solamente un niño. ¿Por qué, amados hermanos, tenía ese temor? Porque habían procuradores y emperadores arriba que podían quitarlo. Amén. Algo interesante. Mateo capítulo 2, versículo 16. Vayamos rápidamente ahí. Mateo capítulo 2, versículo 16. Y miremos donde dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Ahora, es importante que sepas que Herodes el Grande, en la Biblia aparece Herodes por todos lados en el Nuevo Testamento. Pero, amados hermanos, no es el mismo personaje. Herodes, después de Herodes el Grande, se convierte en un título, igualmente como el título de César se convirtió en un título. Entonces, después de Herodes el Grande, él fue el primero, se comienzan a agarrar sus hijos el título de Herodes, pero lo acompañan con sus nombres. Por ejemplo, tenemos los tetrarcas. Amén. Un tetrarca. ¿Qué es un tetrarca? Es un príncipe sobre un cuarto de terreno. Este término designaba al principio a una persona que gobernaba un cuarto de un estado o de una provincia, según el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado. Entonces, nos vamos a dar cuenta que está Herodes Antipas. Era un tetrarca, según Mateo capítulo 14. Antipas es el Herodes que se menciona varias veces relacionado en el ministerio de Jesús en la tierra. Amén. Entonces, nos vamos a dar cuenta que en Hechos aparece un Herodes, pero no es el mismo Herodes que aparece en Mateo 2.1. Ni es el mismo Herodes que aparece en algunas otras secciones. Entonces, es importante ver a qué Herodes. Ahí es donde entra lo que es los comentarios bíblicos. Te van a ayudar a decirte, por ejemplo, en mi Biblia, ahí me van a decir qué Herodes es este. Muy probable. O lo busco en un comentario bíblico si no lo encuentro en las notas de mi Biblia, no en las escrituras, sino en las notas que hace mi Biblia. Ahí va a encontrar varios detalles de esto. Ahora, habían grupos sociales también en el tiempo de Jesús. Miremos entonces ahora los grupos sociales del tiempo de Jesús. Uno de esos grupos era los celotes. Estos eran llenos de celo. En este grupo estaba uno de los apóstoles, llamado Simón. Pero este apóstol no era Simón Pedro, porque ahí nos lo dice en Lucas capítulo 6, versículo 15. Vayamos por favor a Lucas 6:15, donde dice: Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote. Era un grupo, amados hermanos, de gente de celo por por los israelitas y lo que antes se enseñaba. Entonces ellos estaban en contra del gobierno, amados hermanos, de los romanos. Versículo 14 nos deja claro que no es este Simón Pedro que nosotros hemos escuchado. A Simón, a quien también llamó
Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé. Entonces habían 2 Simones ahí en el grupo de los 12. Este era el primer grupo, los celotes, amén, llenos de celo. El segundo eran los de la diáspora, eran judíos dispersados que tenían que venir en peregrinaciones al templo en las fiestas judías, amén. También existen los prosélitos. Estos eran gentiles convertidos al judaísmo. Allí en Mateo capítulo 23, versículo 15, mira lo que dice. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Ahora ya sabes lo que significa prosélito. Prosélito eran gentiles convertidos al judaísmo. Dice, y una vez hecho, dice, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Uf, qué tremendo eso. Bueno, también, amados hermanos, están los samaritanos. En el tiempo que Jesús vino a la tierra como humano, nos damos cuenta que habían varios grupos. Estos eran los grupos sociales y los samaritanos eran parte grande de estos grupos sociales. ¿De dónde nacieron o vinieron los samaritanos? Bueno, si vamos a Segunda de Reyes, capítulo 17. Segunda de Reyes, capítulo 17. Nos vamos a dar cuenta que fue un grupo, amados hermanos, que vino de lo que el rey de Asiria mandó cuando se llevó cautivo a los israelitas, no a los judíos, a los de Israel. Amén. Miremos entonces lo que dice en el versículo 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia. Estamos hablando ahí del primer cautiverio de Israel, no de los judíos. Los judíos fueron a Babilonia. Amén. Pero los israelitas fueron y se llevaron cautivos Asiria se llevó cautivo a los de Israel. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba y de Amat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Es muy probable, muchos de los estudiosos dicen que aquí nació, en este versículo, nacieron los samaritanos. Pero aparte de los grupos sociales, habían grupos religiosos en el tiempo de Jesús. Por ejemplo, los escribas. Muy importante que escribas estos datos. Judíos encargados de duplicar los manuscritos, letra por letra. Era el 10% de la población que podía leer y escribir, los escribas. El 90% era analfabeta. ¿Ok? Vayamos al segundo. Otro de los grupos religiosos eran los fariseos, judíos que venían de la clase media. Esta palabra viene del arameo parash, que significa separado o apartado. Saulo, el que después se conoció como Pablo, fue uno de ellos. Amén. Después siguen los saduceos. Estaban los escribas, fariseos y ahora saduceos. Esta era la alta sociedad de los judíos. Traían creencias griegas. Por eso Jesús los reprende, amados hermanos, en Mateo 22:15. Vayamos, por favor. Mateo 22:15, mira lo que dice. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino. En el versículo 23, capítulo 22, versículo 23. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, y le hacen la pregunta, y mira la respuesta de Jesús, versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo:
erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y recordémonos, amados hermanos, de mucha importancia eso, que Jesús le dice a sus discípulos: cuidaos de la levadura de los fariseos. ¿Y cuál era la levadura de los fariseos? La hipocresía. Pero también les dice: cuidado de la levadura de los saduceos. ¿Y cuál era esa levadura? Que mezclaban diferentes creencias con la palabra de Dios. Y de esa manera erraban ignorando las Escrituras. Esa es la levadura de los saduceos. Pero también Jesús les dice que tengan cuidado con la levadura de Herodes. ¿Y cuál es la levadura de Herodes? El libertinaje. 3 tipos de levaduras que Jesús le dijo a sus discípulos: tengan mucho cuidado de este tipo de levadura. Ahí te las dije las 3. Bueno, sigamos viendo entonces. Y ahora tenemos los sacerdotes. Amén. Los sacerdotes, este era otro grupo religioso, regulaban los sacrificios del templo, eran descendientes de Aarón y también de los macabeos. Desafortunadamente, habían metido descendientes de los macabeos ahí entre los sacerdotes en el tiempo de Jesús. Y el grupo más alto, amados hermanos, era el grupo del Sanedrín. Este es el grupo más alto de la sociedad judía. Habían 2 personajes de mucha importancia en el tiempo de Jesús aquí. Era José de Arimatea y Nicodemo. Ambos eran, amados hermanos, de este grupo del Sanedrín, y ambos se convirtieron a Cristo Jesús, gracias a Dios. Ahí en Lucas 23:50 y Juan 3:1 al 10. Lo podemos ver cuando Jesús es crucificado, los 2 que salen a ir a traer el cuerpo de Jesús, y ya no les importó lo que la gente iba a decir, fue José de Arimatea y Nicodemo. Eso nos indica que ellos se convirtieron a Jesús. Miremos ahora el último. El último punto que vamos a hacer es el de las sinagogas. Estas fueron instituidas, amado hermano, en el tiempo del Imperio Medo-Persa. Pero el que se cree que fue el que las levantó fue el famoso Esdras. Esdras hizo muchísimas cosas. Es más, vayamos ahí al libro de Esdras para darnos cuenta un poquito de lo que Esdras estaba haciendo. Y se cree de que él fue, capítulo 7 de Esdras, versículo 10, se cree que él fue el que instituyó las sinagogas. Les enseñó al pueblo de Israel a vivir en cautiverio y cómo ellos podían establecer sinagogas en las zonas donde vivían para de esa manera tener relación con Dios. Porque Esdras, capítulo 7, versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces las sinagogas comenzaron a ser usadas, amado hermano, para de esta manera enseñarle al pueblo de Dios a buscar del Señor. Más tarde, tú miras en el libro de Hechos, las sinagogas vienen a ser usadas como los edificios que la iglesia iban a usar para reuniones. Entonces, amado hermano, el edificio que nosotros tenemos el día de hoy, donde nos reunimos realmente en los tiempos de Jesús, eran las sinagogas. Ahora, ojo aquí, el templo que estaba en ese entonces, donde Jesús entró y salió y ahí enseñaba en las afueras del templo, en los diferentes lugares, compartimentos que tenía el templo, ese templo, cuando Jesús resucita, se convierte el templo. Por eso Jesús decía
destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces, después, amados hermanos, en el Pentecostés viene a ocurrir algo. El Espíritu Santo, la presencia de Dios viene a morar dentro del cristiano. Y ahora el cristiano es el templo de Dios, no este edificio. El edificio donde nosotros hacemos nuestros cultos debería de ser realmente, en el tiempo de Jesús era una sinagoga. El templo nos convertimos nosotros. El Espíritu Santo vino a morar. Y así, amados hermanos, hemos visto bastantes cosas que yo creo que van a ser de mucha bendición para tu vida. Hemos visto el gobierno romano, ¿verdad? Hemos visto, amados hermanos, cómo entraron los romanos al poder. ¿Te recuerdas que lo vimos? Cómo vinieron los romanos al poder. Hemos visto también el gobierno romano. Mencionamos acerca de los emperadores, los procuradores, los reyes y tetrarcas. Y si algo te faltó, te invito que mires por favor el video nuevamente. Y nos damos cuenta que mencionamos también los grupos sociales en el tiempo de Jesús y los grupos religiosos en el tiempo de Jesús. Amén. Y de esta manera hemos llegado al final de esta clase. Espero de que te haya sido de mucha bendición. Y te invito, no te atrases por favor en tu lectura bíblica. Y te recuerdo que la próxima semana seguimos con estas enseñanzas. Amén. Que Dios te bendiga. Te amamos. La próxima semana seguiremos con la lección número 3. Nos vemos. Saludos.